De la guerra civil y mi familia también sé que frente a las costas malagueñas se hundió un barco republicano de un bombazo de los rancios, digo de los levantados de sus tumbas, de los azules, de los fascistas, de los franquistas, de los que por la fuerza impusieron sus leyes durante 40 años, matando al pueblo de hambre, de miseria y de ignorancia. Total, que todos sus ocupantes se ahogaron porque no todos los hombres de la mar sabían nadar, y el único que se salvó, llegando a nado a la orilla, una buena caminata, más bien unas buenas brazadas, fue un tío de mi madre. No sé si el que se llamaba Isidro, otro se llamaba Baltasar, y tampoco sé si acierto cuando digo que este podía ser el que tenía una mujer que, a su vez, tenía amante, y él consentía porque la quería mucho, y que la mujer tuvo una hija que, según dicen, era tan puta como la madre. Al tiempo de morir Carla, mi abuelo se juntó, formó pareja con Clotilde, una muy buena mujer, y más que juntarse en un largo principio, mantuvieron relaciones, pero cada uno siguió viviendo en su casa. Ella tenía un hijo en un orfanato porque no podía mantenerlo, y mi abuelo 5 a los que sacar adelante, que cuando fueron grandes y se fueron marchando de casa, hicieron posible la unión bajo el mismo techo. Clotilde murió cuando mi hermano aún no había nacido, y al tiempo mi abuelo, en un viaje que hizo a Barcelona, encontró a la mujer que lo maltrataría hasta el final de sus días. La mujer se llamaba o se llama Pilar, y cuando mi madre la conoció pensó que mi abuelo se había casado con un travesti feo, por la cara que tenía y lo jaquetona que era, o es, ya que no sé si seguirá viva. Miguel, mi abuelo, era mecánico en una fábrica que había en el barrio llamado Welling. Muy cerca trabaja mi madre desde hace un par de años. Un día le saltó una chispa en el ojo y lo dejó tuerto. No sé si de ahí viene una expresión muy utilizada por mi madre que dice no era nada lo del ojo y lo tenía en la mano. La llevo escuchando desde niña y repitiendo cada vez que algo se me antoja como de más importancia de la que se le da. Hace un par de meses mi madre me contó que un cliente de donde ella trabaja como cajera desde hace casi 20 años le comentó que su padre también trabajaba en esa fábrica y que un día le cayó una viga de hierro en la espalda y lo dejó inútil. Hay que ver cómo se trabajaba entonces, en qué condiciones más malas, añadió. Recuerdo a mi abuelo cuando llegaba al piso de mis padres, con sus gafas oscuras, cada 2 semanas más o menos, a hacer una visita, a ver a sus hijos y a sus nietos y nietas, y le pedía o le devolvía un libro a mi madre. Así leyó los episodios nacionales y la historia de la Guerra Civil Española, que salieron en fascículos y más. Digo que venía a ver a sus hijos porque mi tío Jacinto vivió un tiempo cerca de Cisca, mi madre. Tras morir Carla, mi madre, con apenas 4 años, comenzó a ver un fantasma por la casa. La primera vez que lo vio fue una madrugada que se despertó y al abrir los ojos contempló a una mujer que la observaba y que llevaba un pañuelo en la mano. Se asustó y rápidamente se cubrió entera. Esto se repitió durante años hasta que fue adolescente y perdió el miedo. Nos lo contó cuando éramos niños y un día, cuando yo tenía casi 16 años y mi primo Daniel, primer hijo de María y Jerónimo, casi 18, decidimos ahondar en la historia. Decidimos profundizar porque ese verano del 85 Daniel y yo nos hicimos más amigos y en estas estábamos una tarde contando historias paranormales como los avistamientos de ovnis que hacía su padre desde el cuartel militar, cuando le conté la que yo sabía y se quedó alucinando porque en su casa había contado Jacinto
nuestro tío, sin saber nada de lo de mi madre, que cuando era pequeño veía en su casa de Pedregalejos el fantasma de una mujer y que por eso hubo un tiempo en el que quiso una navajilla y cuando la consiguió hizo desaparecer al fantasma pegándole una puñalada. Entonces Daniel y yo fuimos a la casa de Pedregalejos, donde siempre ha vivido mi tía Amapola, y le contamos la historia y le pedimos que nos enseñara fotos de Carla. Y cuando fue a buscarlas y nos quedamos solos, la luz empezó a parpadear, dejándolo de hacer cuando Amapola regresó. María, hermana de mi madre, la segunda de mayor a menor, tiene 2 hijos, Daniel, del que acabo de escribir, y Emilio, este 1 año mayor que yo. Daniel estudió informática y tuvo que trabajar muchísimo, jornadas de más de 12 horas para ser el ejecutivo que es. Está casado por la iglesia, para lo cual tuvo que hacer la comunión con él, que trabajó en algo similar a su marido unos años, pero lo dejó para criar a sus 3 hijitos. Viven en Madrid, donde nacieron. Emilio, mi primo, hermano de Daniel, aprobó unas oposiciones en Hacienda, obtuvo su plaza y vive en Valencia con su compañera, también licenciada en Derecho, y no sé si con las mismas oposiciones aprobadas, aunque si no las hubiera sacado, sus padres la hubiesen colocado bien en la empresa familiar. Además, tienen una casa en Cantabria. Rebeca, la otra hermana de mi madre, la tercera, y Pedro tuvieron y tienen 3 hijas en Manzanares, Ciudad Real. Alejandra, 4 meses menor que yo, que aprobó unas oposiciones tras 5 o 6 años de duro esfuerzo, de ir dejando las oposiciones de los juzgados por la de profesora de Derecho en un instituto de formación profesional. Nuria, 1 año mayor que mi hermana, maestra de educación especial, que tuvo suerte y la llamaron sin aprobar oposiciones para un colegio, aunque tiene que presentarse a hacer los exámenes de vez en cuando, y no sé si ha conseguido ya su plaza. Lo que sí ha conseguido es engendrar un hijito llamado Cipriano, que va para 2 años, con su compañero al que conoció cuando éste la piropeaba desde un andamio de una obra de Ronda. Él no tenía la EGB, Educación General Básica, hecha ahora con la ayuda de su mujer, y sigue estudiando para profesor de autoescuela. Su hijo se llama igual y tiene la misma edad que el hijito de mi prima Marijuana, mi prima por parte de padre, de la que ya he comentado algo. Pero este hecho es pura coincidencia, porque ellas nunca se han visto, no se conocen. La tercera hija de Rebeca, Roseta, 1 año menor que mi hermano, trabaja en Ronda haciendo radiografías. Ahora está de baja porque está preñada de una niña que nacerá próximamente. El marido de Roseta es maestro. Lo conoció por su hermana Nuria. Esta y él eran compañeras de trabajo. Mis padres y mis hermanos asistimos a su boda, que fue civil, pero ella llevaba un precioso traje de novia, en Ronda, en un marco incomparable, una encantadora construcción con pozo de los deseos en la entrada, patio con columnas, balaustrada y jardín con balcón al tajo desde donde lanzamos unos pétalos de rosa. Jacinto, el hermano de mi madre, maestro, y Ana, engendraron 2 hijos, Carolo, de la edad de mi hermano, y Alberto, 1 año menor. Carolo tardó en aprobar una asignatura de informática que se le había quedado tan atragantada que creímos no se licenciaría nunca. Vive aún con sus padres. Alberto vive desde hace años en Canarias con su novia. Es camarero, no estudió carrera alguna, aunque intentó ser maestro de educación física.